voy a pedir que abra su Biblia, en Colosenses 1, del 17 hasta el 20. Colosenses 1, desde el 17 hasta el 20. Dice así, todos juntos, por favor, la cuenta 3. 1, 2, 3. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El Señor vino para que pudiera haber una reconciliación. El Señor vino para que nos pudiéramos reconciliar con Dios. Ya antes de que el Hijo de Dios viniera, nadie era capaz de poder reconciliarse con Dios. Antes de que el Hijo de Dios viniera, nadie siquiera podía conocer a Dios. Nadie podía ver a Dios. Si el Hijo no viene, nadie puede ver a Dios. Ya las religiones del mundo hablan de un Dios y de un Dios que no conocen. Yo conversaba con un chico que era budista allá en Chiloé. Allá se mezclan muchas religiones, un montón de espiritualismo. ¿Ya? Hay harta no sé si no espiritualidad, pero sí hay hartas personas que hablan de muchas religiones y todo. Y él me decía, bueno, yo le dije, mira, yo sé que tú no quieres hablar con nadie, porque me dijo, no quiero hablar con nadie, ¿no? Dijo, mira, yo te acepto que me hables 5 minutos del budismo, pero después déjame a mí también hablarte 5 minutos del cristianismo. Entonces él me habló del budismo y me dijo, bueno, el budismo es esto, y después que escuché todo lo que me dijo del budismo, yo le dije, mira, la diferencia entre tú y yo es que tú me estás hablando de un Dios al cual pretendes conocer, pero nunca llegaste a conocer, y ni siquiera Buda, que es el gran maestro de ellos, pudo conocer y tampoco te pudo ni siquiera mostrar el camino a Dios. En cambio yo vengo y te muestro a uno que te muestra el camino a Dios y te hace conocer a Dios. ¿A cuál de los dioses prefieres? Y ahí me dijo, nada. No pudo decirme nada. ¿Ya? Él trataba de buscar a Dios, intentaba conocer a Dios de alguna manera, pero nunca lo pudo conocer, nunca lo pudo ver, nunca pudo conversar con Dios, pero él quería, en su espiritualidad, quería conocer a Dios. Tenía la intención. Yo veía en él que era sincero, él quería de verdad conocer. Pero él decía, pero por ahí no se puede conocer, es imposible conocerlo. Pablo decía que se encontró, ¿cierto?, en una ciudad y había una imagen, ¿cierto?, una inscripción realmente que decía al Dios no conocido. Y Pablo tomándose ahí dijo, bueno, al Dios que ustedes no conocen es aquel al cual yo les vengo a predicar. ¿Ya? Pero ese Dios de verdad que era un Dios desconocido. Ese Dios de verdad que nadie lo podía conocer. Ya no había posibilidad de conocer a Dios. La única posibilidad que se nos dio de conocer a Dios antes de Jesucristo era la ley. Pero la ley tenía debilidades. La ley no nos daba vida. La ley era imposibilitada en darnos vida. Por favor, vamos a Hebreos, capítulo 8, versículo 5. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, por la ley, que era la forma, ¿cómo podíamos también nosotros conocer a Dios o servirlo? Pero oscuramente, dice que era solamente figura y sombra de las cosas que habían de venir. Entonces, aquí pueden haber muchas personas, ¿ya? Muchas personas que hablan de Jesús, que conocen, que quieren conocer a Jesús, o en el mundo, ¿cierto? Pero hay muchas que se forman en la ley y viven en la ley. Y lo único que están haciendo ellos es tener la figura y la sombra de las cosas, no la realidad misma. Entonces, la debilidad, hay debilidad en la ley. ¿Ya? Solamente figura, solamente sombra no nos dice la realidad de las cosas. No nos puede decir la realidad de las cosas.
A pesar de eso, la Biblia dice que la ley es buena. Dice que es santa, dice que es justa, ¿cierto? Dice justa, santa y buena. Ya, no es mala la ley. No es mala, para nada mala, pero ¿para qué nos sirve? Por favor, vamos a Gálatas 3:21. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces la ley tenía una debilidad. Esa ley no podía vivificar. Esa ley no nos podía dar vida. Entonces dice, si esa ley nos pudiera dar vida, entonces la justicia sería ¿cómo? Sería por la ley. Entonces nosotros no matando, no hurtando, no dando falso testimonio, ¿cierto? Honrando a nuestros padres, todas esas cosas nos darían vida a nosotros y nos vivificarían a nosotros. Pero dice, a través de eso no pudo haber justicia. No hay justicia a través de eso, no se pudo. Fue difícil obtener la justicia ahí. No se puede, ¿por qué? Porque la ley es santa, justa y buena, ¿sí? Pero nos puede entregar la vida, no nos puede entregar aquellas cosas. Entonces, la debilidad de la ley es que no nos puede dar vida. A nadie le puede dar vida. ¿Por qué? Porque solamente sombra de las cosas que han de venir. Pero Dios, sabiendo esto, ya, Él comienza a revelarse. Comienza con la ley, que es figura sombra, pero después llega y nos muestra al Hijo. La revelación completa. Por favor, vamos a Hebreos 1, del 1 al 2. Si Dios no se da a conocer, si Dios no se muestra, nadie puede conocerlo. ¿Usted cómo puede conocer a Dios? Usted no puede conocer a Dios por una revelación propia. Yo escuché que un chico que decía, no me hables porque estoy recibiendo profecía del Señor, me dijo. Y dijo, pero dime, compártela conmigo. No es que no te la puedo compartir porque es solamente para mí, decía él. Pero la Biblia habla de que la profecía no es individual, ¿sí? La profecía nunca vino por uno. Y la profecía no vino porque yo quise, Señor, dame profecía, y la profecía vino. Sino es que porque Él quiso dar la profecía. Y no es de interpretación privada, ¿sí? Eso dice la Biblia, eso dice Pedro. Ya, vamos por favor al versículo que les dije. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo. Antes de que viniera el Hijo de Dios, Dios nos había hablado por profetas. Había intentado darse a conocer. Se comenzaba a dar a conocer, ¿cierto?, por los profetas. Se daba a conocer por la ley. Intentaba darse a conocer por ahí, ¿ya? Pero antes del Hijo, realmente nadie pudo conocer definitivamente a Dios, al Dios invisible. Recordemos, Dios, dice la Biblia, que es un Dios invisible. ¿Cómo vemos a alguien invisible? No se puede ver a alguien invisible. Es imposible ver a alguien invisible. Y la ley y los profetas, ¿qué nos decían? Nos decían también que ese Dios invisible nos entregaba leyes. Pero esas leyes no nos podían dar vida porque había algo borroso, porque no se podía ver. Pero viene el Hijo de Dios. Ya dice, ahora en estos tiempos nos habló por el Hijo. Dios revelándose, Dios dándose a conocer por su Hijo. Ahora, todo aquel ahora que quiera conocer a Dios tiene que ir a su Hijo, tiene que ver al Hijo de Dios, tiene que conocer a Jesucristo. Y este Jesucristo es aquel que vino en carne. La Biblia dice en Juan 1:14 que este verbo fue el que se hizo carne. Dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, con el Hijo de Dios, ahora Dios se muestra a través de su Hijo y muestra la gracia y muestra la verdad. Cosas que antes no estaban. Con la ley no hay gracia y no hay verdad. Con la ley solamente hay ley. Y la ley no vivifica. Pero ahora, con el Hijo de Dios revelándose a nosotros, Dios nos da la gracia y nos da la verdad a todos nosotros, a toda la humanidad. Y ahora recién nosotros podemos decir que seguramente nos podemos justificar. Por favor, vamos a Romanos 3, 21 y 22. ¿Qué dice? Dice, pero ahora
11. Aparte de la ley, ¿se manifestó qué cosa? La justicia de Dios testificada ¿por quién? Por la ley y por los profetas. Entonces, ¿la ley era mala? No. ¿Los profetas eran malos? No. ¿Pero qué hacía la ley y los profetas? Testificaba. Testificaba de uno que venía. Entonces, si nuestros ojos están puestos solamente en la ley y pensamos que la ley y los profetas es el fin de la Biblia, nosotros estamos mal. ¿Por qué? Porque eso testifica de Jesús. O sea, me está mostrando a Jesús, me indica, allá está Jesús. Vean a Jesús, ahí está Jesús. Pero cuando vamos y solamente nos metemos en la ley y pensamos que ese es el fin de todas las cosas, entonces no podemos obtener la vida. No podemos obtener la vida. La Biblia dice en Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para todo aquel que cree. Cristo, el fin de la ley, el fin de los profetas, a dónde apuntaba la ley y los profetas era Cristo. Si alguien en la ley y los profetas no ve a Cristo, está viendo mal la ley. No está viendo bien la ley ni los profetas. Si nosotros vamos y leemos la Biblia y vemos en Samuel 20 y decimos, bueno, aquí no está hablando de la amistad de David y Jonathan, y vemos solamente una relación de amistad entre ambos y no vemos nada más, no estamos viendo bien la ley. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas nos indican a Jesús, nos dicen, allá está Jesús, ve a Jesús, ahí está. La ley nos muestra a Jesús, cada capítulo de la ley, cada parte del Antiguo Testamento, cada parte de lo que nos hablaban los profetas nos estaban indicando, ahí está Jesús. Por eso erraron los judíos, por eso erraron los fariseos. ¿Por qué? Porque su fin era la Biblia, era la ley solamente. Ellos querían cumplir la ley y ellos pensaban que eso era el fin y que ahí podían obtener justicia y podían obtener vida. Pero la ley no les decía eso. Les decía, ahí está Jesús, vean a Jesús. Él es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que testifica la ley y los profetas. La ley y los profetas testifica de Jesús. Apunta hacia allá, apunta hacia Jesús. Por favor, le voy a pedir que busquen en Lucas 24:27, por favor. Lucas 24:27. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué les declaraba? Jesús les declaraba. Jesús les decía, por toda la escritura. ¿Qué escrituras tenían hasta ese momento? Hasta ese momento no está el Nuevo Testamento. Ya no estaba lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Estaba el Antiguo Testamento solamente. Esas escrituras, ¿qué declaraban? Declaraban que decían algo ¿de quién? De Jesús. De Jesús decían algo la Escritura. Es el fin de la ley. Es el fin de las profecías. Es el fin de todo. Todo se junta para hablar y testificar de Jesucristo. Y Jesucristo, a su vez, es el cúlmine de la ley y las profecías. ¿Ya? Es aquel que viene a cumplir. Él dijo, yo no vine a abrogar la ley, sino que vine a ¿qué? Vine a cumplirla. Él es el cumplimiento de la ley y los profetas. Todo, la ley y los profetas se juntan y muestran a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el fin. Encuentre a Jesús siempre en la palabra. No deje de encontrar a Jesús en la Biblia. No deje de encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento tampoco. No crea que solamente en el Nuevo Testamento está Jesucristo. En el Antiguo también está. Y se muestra claramente. Jesús le declaraba por las Escrituras lo que de Él decían. O sea, la Biblia habla de Jesús enteramente, desde principio a fin. La Biblia nos está hablando del Hijo de Dios. Nos dice qué es lo que viene a hacer, por qué viene a hacerlo, cómo lo va a hacer, de hecho, ¿cierto? Nos dice también el cómo lo va a hacer. Como cordero fue llevado, ¿cierto? Y no habla de las aflicciones del Cristo, no habla de las aflicciones del siervo sufriente, nos habla de las aflicciones. Nos dice también todas las cosas. Cómo también va a ser exaltado, cómo va a ser honrado. ¿Sí? Dice, hijo nos es dado, niño nos es nacido, él se le llamará su nombre, Dios fuerte, se llamará su nombre consolador. Está hablando de Dios, está hablando del Hijo de Dios que viene a este mundo a morir, a dar su vida, y es considerado también el Dios fuerte, reinando en los cielos. La Biblia no habla de eso. La Biblia no habla del Hijo de Dios, pero sin el Hijo de Dios, si nosotros extraemos al Hijo de Dios de la Biblia,
Si lo sacamos, no podemos jamás conocer a Dios tampoco. El Hijo de Dios se muestra, y cuando se muestra el Hijo de Dios, nosotros conocemos inmediatamente a Dios. ¿Sí? Felipe, ¿cómo que no has visto al Padre? ¿No crees que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, Felipe? ¿Sí? Entonces, si extraemos a Jesús de la Biblia, si no pensamos que la Biblia habla de Jesús, si pensamos que la Biblia no habla de Jesús, nosotros estaremos viendo mal la Biblia y jamás podremos conocer a Dios realmente. Entonces, si nosotros vamos con la ley de la Biblia, no vamos a ver a Dios nunca. Por eso que la gente que está solamente en la ley, ella no ve a Dios, no puede ver a Dios. Para ellas es lejano Dios, ¿sí? Y siempre piensa que es pecadora. Y viene al Señor y se arrepiente de sus pecados y sale de aquí, se arrepiente, ¿cierto? Sale de la puerta hacia afuera y vuelve otra vez la culpabilidad a su vida. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios. Porque para él Dios es un ser lejano que está allá y que de repente castiga. Eso es lo que sabe. Y que castiga y que si hago bien, bueno, a lo mejor me va a bendecir. Y si hago mal, seguramente me va a maldecir y me va a castigar. Y lo ven como un ser lejano. Entonces, aquel que ve a Dios solamente por la ley y piensa que la ley es el fin, va a haber un Dios estricto, va a haber un Dios que solamente bendice cuando uno hace bien y maldice cuando otro hace mal. Pero no, Dios se mostró por los profetas, ¿cierto? Antes, ahora se está mostrando por su Hijo. Por favor, Juan 15:15. Dice, ya nos llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Con la ley solamente se obtienen siervos y el siervo no sabe lo que hace su Señor, no tiene idea de lo que hace su Señor. Entonces nosotros queremos conocer a Dios y vamos por la ley y no podemos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hace nuestro Señor. No tenemos idea de nuestro Señor, no lo conocemos realmente. Entonces el Hijo de Dios viene y nos muestra verdaderamente al Padre. El Hijo de Dios viene y nos muestra. Entonces, mientras uno sirva la ley, viva la ley, nunca va a poder ver claramente a Jesús. Y si no ve claramente a Jesús, no va a poder conocer realmente a Dios. Para él va a ser imposible. El versículo 40 de Juan 6:40, dice que el Padre nos mostró a su Hijo para que tengamos vida. Si el Padre, ¿para qué se muestra? ¿Para qué quiere darse a conocer? Dios quiere darse a conocer para que tengamos y obtengamos la vida eterna. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. El Padre muestra a su Hijo, envía a su Hijo, ¿para qué? Para que el Dios invisible se pueda hacer visible. Y a través de esa visibilidad de Dios, podamos nosotros obtener la vida eterna. Si el Hijo de Dios, si el Hijo de Dios no viene a este mundo, no se hace visible, no lo podemos ver, es imposible obtener la vida eterna. Pero Colosenses 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible. El Dios invisible haciéndose visible para todos nosotros. Para que a través de su visibilidad podamos obtener la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Mateo, por favor, 11:27. Mateo 11:27. Vamos a apurarnos un poquito. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Fíjense cómo Dios se muestra. Dios, el Padre, envía a su Hijo. Y el Hijo a su vez, ¿cierto?, muestra al Padre. El Hijo viene, es mostrado al mundo, ¿cierto? Nosotros podemos conocerlo. Juan dice, vimos su gloria como del unigénito del Padre. Dice Juan en primera de Juan, lo que vimos, lo que podemos tocar, ¿cierto? Lo que escuchamos tocante al verbo de vida, eso le manifestamos. Y ese que vino, ese Hijo, nos revela recién al Padre. Ahora podemos conocerlo. Es Dios
dándose a conocer a su pueblo. Es Dios mostrándose a todos nosotros. Si alguien viene y dice, yo tengo una nueva revelación de Dios, ¿qué le podemos decir nosotros? No. Dios no tiene nuevas revelaciones. No tiene nuevas revelaciones. Dios se reveló una vez y se reveló a través de su Hijo. No hay nuevas revelaciones. Entonces cuando nosotros vemos que este personaje, ¿cierto?, de la historia, el John Smith, ¿cierto?, de los mormones, dice, yo tengo una nueva revelación. Nosotros decimos inmediatamente, no hay nuevas revelaciones de Dios, porque la única revelación fue la que dio el Hijo, porque el Hijo a quien quiere da a conocer a Dios, da a conocer al Padre, y el Padre dio solamente la autoridad de dar a conocer a Dios al Hijo y a nadie más. Dios se muestra a través de su Hijo. Y ahora, todo aquel que quiera venir a través de otro personaje que no sea el Hijo de Dios, no va a poder ver a Dios jamás. No se puede ver a Dios a través de otros personajes. Solamente del Hijo de Dios puede darse a conocer Dios mismo. Y ese Hijo vino a este mundo, se hizo carne, a experimentar la muerte y gustar la muerte por todos nosotros. El Hijo de Dios se hizo carne, ¿cierto? Se manifestó en la carne, ¿para qué? Para dar, ¿cierto? Para morir. 10:18 de Juan dice, leámoslo mejor, leámoslo por favor. 10:18 de Juan. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Hijo se entrega. El Hijo viene a este mundo en carne, ¿cierto? Para entregarse, para morir. El Hijo viene a morir. El Hijo de Dios es Dios mismo. Isaías 9, ¿cierto? 6 dice, y será llamado su nombre Dios fuerte. Es Dios manifestándose en la tierra. Es el Emanuel, dice Mateo 1. ¿Sí? Es el Dios con nosotros que viene a este mundo, vino a habitar entre nosotros, a darse a conocer. Y ese Dios fuerte, ese Dios que vino a habitar entre nosotros, se entrega, dice, yo tengo poder para poner mi vida y también tengo poder para volverla a tomar. El Hijo viene a entregarse. Dice Hebreos 2:9 que Él vino, ¿cierto?, para gustar la muerte por todos. Él venía a morir, a dar su vida. Este Hijo de Dios que se hizo carne, venía para ser el autor de eterna salvación para todos nosotros que creemos. Todos nosotros que creemos tenemos, ¿cierto?, el autor de eterna salvación, que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo mismo. Y ese Hijo de Dios nos reconcilia. Y le voy a pedir que volvamos, por favor, a Colosenses 1:20 y vamos a meternos un poquito, a profundizar un poco en ese verso. ¿Qué dice Colosenses 1:20? Dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dice, por medio de Él reconciliar consigo todo. Todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Había una misión en los cielos y había una misión en la tierra. ¿Ya? Y dice que vino y nos reconcilió consigo. Nos reconcilió consigo. Esa palabra reconciliación es una palabra griega que es compuesta. ¿Ya? Esa palabra griega tiene dos partes. La primera parte es apo, que tiene que ver con terminación, con algo que se termina. Y la otra palabra es catalazo, que tiene que ver con, o significa haber vuelto a unir dos partes que han estado en conflicto. O sea, tenemos la unión de las dos palabras, que es la reconciliación que se nos habla. O sea, junto, ¿cierto?, es apocatalazo. No se preocupe, no. Pero créame, así. Y ese apocatalazo tiene que ver con algo que se termina. Se terminó la separación de Dios con los hombres y Dios nos volvió y nos unió a nosotros. La reconciliación tiene que ver con el término de una separación y la unión nuevamente con aquel que nos reconcilia, o sea, con Dios mismo. Dios termina todo. Dice, ¿cierto?, que hay enemistad con Dios, entonces nadie puede, ¿cierto?, subir y tener gloria de Dios, con gloria con Dios, ¿cierto? Nadie. Y Dios viene, termina esa separación y nos une con Él mismo. Ahora todos nosotros somos unidos, nos unimos con Dios
por medio de la reconciliación que Dios mismo hizo a través de Jesucristo. Dios, para darse a conocer, para mostrarse a nosotros, tuvo que reconciliarse con nosotros. Pero yo les dije al principio que no era interpretación privada de las cosas, o sea, no era que nosotros teníamos las ganas de hacer algo y Dios se movía, sino que es Dios interviniendo en la historia, es Dios moviéndose. Dios interpuso, ¿cierto? Vino Noé y le dijo: construye un arca para salvar. Dios vino y le dijo a Moisés: ahí tiene la ley, Moisés. Dios es el que intervino en la historia y se manifiesta, ¿cierto?, enviando a su Hijo. Es Dios interviniendo siempre en la historia, activamente. Dios es activo en la salvación del hombre. Dios es activo en la salvación de todos nosotros, en la reconciliación de todos nosotros con Él. Dios nos reconcilia consigo mismo y nos une por medio del sacrificio de Cristo. Por favor, vamos a Romanos 5:11. Romanos 5:11 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. O sea, ¿qué recibimos? Recibimos la terminación de toda separación y ahora nos podemos unir con Dios. Recibimos la reconciliación, somos unidos con Dios ahora por el sacrificio del Hijo de Dios, por el sacrificio de Jesús. Es Dios mostrándose, es Dios interviniendo en la historia. Segunda de Corintios, por favor, 5:19. Segunda de Corintios 5, versículo 19. Y esta palabra a mí me encantó. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Cómo es Dios estando en Cristo reconciliando consigo al mundo? Dios es protagonista de la salvación del hombre. Es el amor de Dios. ¿Por qué se muestra? ¿Por qué Juan 13 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo? ¿Por qué? Porque Él participa activamente de la salvación del hombre, reconciliando al hombre con Él mismo. Él actúa. Si Él no actúa, todos morimos. No hay posibilidad para nadie. Pero Dios actúa para que podamos ser salvos. Dios dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es Dios en Cristo reconciliándonos con Él mismo, dándonos a conocer, uniéndonos nuevamente con Él, uniéndonos con Él para que podamos ser personas, ¿cierto?, que puedan conocer a Dios, que podamos conocer realmente a Dios. Y es así como nosotros recibimos también el amor de Dios, ¿ya? Ahora podemos conocer a Dios solo porque Él se dio a conocer y a través de eso podemos recibir nosotros la vida eterna. Ese es Jesucristo, el Verbo encarnado, el que habitó en nosotros, ¿cierto? O sea, el que habitó entre nosotros, el que anduvo aquí, el Emanuel mismo, el Dios con nosotros, ¿ya? Hizo que Dios fuera un Dios visible, que dejara de ser un Dios invisible y llegara a ser para nosotros un Dios visible, al cual podemos conocer, al cual ahora podemos servir. Es Dios haciéndose visible por su Hijo. Es Dios, es su Hijo mostrándonos el camino hacia el Padre y a nosotros, ¿cierto?, haciéndonos capaces de poder recibir su amor. Juan 17:26 dice, y que nos dio su nombre, ¿cierto? Dice, nos dio su nombre, veámoslo por favor. Juan 17:26. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Es Dios mostrándose a través de su Hijo, entregándonos su nombre. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos recibir el amor de Él. Sin eso nadie puede recibir el amor de Dios. Nadie. Si Dios no se revela, no podemos conocerlo. No podemos conocer a Dios, jamás. Toda religión que le diga a usted que Dios se puede conocer sin Jesús es una religión falsa. Porque Dios solamente se dio a conocer a través de su Hijo. Y a través de su Hijo nos entrega su nombre y a través de su nombre nos entrega todo su amor a nosotros. Y ahora por fin
somos considerados nosotros gente justa. Recibimos la justicia de Dios. Ahora se manifestó otra justicia, ¿cierto? La justicia de Dios por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Cristo. ¿Quién es Cristo? Aquel que nos reconcilió con Dios. Es Dios reconciliando al mundo con Él. Y a nosotros nos hizo ministros también, dice la Biblia, de la reconciliación. Ahora, después que nos reconcilia con Él, nos hace ministros. Nos dice, vayan y reconcilien al mundo conmigo. Vayan y muestren a mi Hijo. Porque si muestran a mi Hijo, ustedes pueden estar mostrando el camino para que las personas puedan reconciliarse conmigo. Usted participa de la voluntad de Dios. Mire, dése cuenta antes, Dios hace todas las cosas para que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Él. Y ahora nos toma a nosotros, a los que fuimos reconciliados con Él, y nos pone para participar de su voluntad. Eso es gloria a Dios. Gloria a Dios que estamos participando de la voluntad de Dios. ¿Cómo siendo gente tan inmunda antes de conocer al Señor? El Señor nos justifica y nos pone para que podamos participar de su voluntad. Cuando usted predica, ya no es solo predicar, no es solo hablar. Usted está participando de la voluntad de Dios. Está participando de la reconciliación de Dios con el hombre. Dice, Dios en Cristo reconciliando a todos. Usted está participando de aquello. Usted participa de la voluntad de Dios también de forma activa, no de forma pasiva. Todos nosotros somos puestos para reconciliar a Dios con los hombres. ¿Cómo? Mostrando a Jesucristo, mostrando al Hijo de Dios, dando a conocer a ese verbo que se hizo carne, al que nosotros pudimos ver. ¿Por qué? Porque en la imagen del Dios invisible, ahora Dios hace visible a través de Él. Cree en Él, reconcíliate con Dios. Segunda de Corintios, por favor, 5, 19 y 20. Con esto ya vamos terminando. Segunda de Corintios 5, 19 y 20. Dice, todos juntos por favor, 1, 2, 3. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es Dios rogando por medio de nosotros. Es Dios tomando activamente una posición para la salvación del hombre. Dios es activo en la salvación del hombre. Dios es el que se mueve en la salvación del hombre. Porque si Dios no se mueve, nadie puede ser salvo. ¿Cómo alguien podría ser salvo si Dios no se mueve, si Él no es activo en la salvación? Si Él no envía a su Hijo a reconciliarnos, morimos todos. Estamos todos en nuestros pecados, nuestros delitos. Nadie puede salir de ahí. Y Pablo decía, si el Señor no muere, ¿cierto? Si el Señor no muere, somos todos dignos de penita, decía, ¿cierto? Contextualizando un poco, ¿cierto? O sea, damos pena. Si Jesús no muere, damos pena. ¿Por qué? Porque estamos sacrificando, ¿cierto?, muchas cosas. Venimos a los cultos, tratamos de predicar a las personas. Estamos hablando de alguien que murió y resucitó y por esa resurrección nos dio la vida. Entonces Pablo dice, si Jesús no resucitó y solamente murió, entonces somos solamente dignos de pena. Somos considerados como gente miserable. Pero Jesús resucitó. Jesús murió, resucitó y a través de eso nos permitió ser reconciliados con Él. ¡Qué gratitud más grande! ¡Qué alegría más tremenda! Y además de eso, nos hace partícipe de su voluntad. ¿Cómo? Siendo agentes de la reconciliación de Dios con el hombre. Somos embajadores, dice, ¿cierto? Somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Vaya, salga de aquí y reconcilie a gente con Dios. Salga y háblele a su vecino y reconcílielos con Dios. Muéstrele el camino, muéstrele el nombre de Jesús, muéstrele la verdad. No le muestre la ley, porque la ley jamás vamos a conocer al Hijo. Ese no es el fin. El fin es Cristo. Ese es el fin. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos reconcilió. Qué gratitud más eminente, más grande, más excelente. Póngase de pie, oremos al Señor.